Sean bienvenidos otra vez a Pesadillas Visuales. Ya saben, si quieren más contenido como este, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse para más. Sin más que decir, comencemos. Soy Lucía, enfermera en la sala de emergencias de un hospital de la ciudad. Trabajo allí desde hace casi 6 años. Pero lo que viví una noche de enero de 2020 sigue atormentándome hasta el día de hoy. No sé si es algo que pueda explicar con lógica o ciencia, pero lo que ocurrió esa noche cambió mi forma de ver la realidad para siempre. Era una noche como cualquier otra. El turno nocturno comenzó a las 10 p.m. El hospital estaba más tranquilo de lo normal y el pasillo de emergencias casi desierto, lo que parecía una bendición. Los pacientes no llegaban en masa, como en otras noches caóticas. Sin embargo, a las 2:15 a.m. recibimos una llamada que cambiaría todo. Un hombre de unos 30 años había sido traído por su esposa, alegando que se sentía extraño, como si hubiera perdido el control de su cuerpo y mente. Según la esposa, él había comenzado a actuar de forma violenta y desorientada, pero lo más extraño era su cambio físico. Tenía una expresión de terror en su rostro, y su piel, de un tono grisáceo, parecía fría al tacto. Lo primero que hicimos fue llevarlo a la sala de emergencias. Lo conectamos a monitores, le tomamos signos vitales y le administramos sedantes para calmarlo. Pero lo que ocurrió a continuación no tiene ninguna explicación racional. A medida que el hombre se fue calmando, comenzó a murmurar palabras incomprensibles. Su cuerpo se tensó y sus ojos, normalmente oscuros, se tornaron completamente blancos. No lo entendí en ese momento, pero algo en el aire comenzó a cambiar. La temperatura de la sala bajó abruptamente y el ventilador comenzó a moverse de forma errática. Pensé que era un fallo eléctrico, pero pronto me di cuenta de que no era eso. El hombre, aún inmóvil, comenzó a hablar en un idioma que no podía reconocer. No hablaba inglés ni español. El sonido de su voz, lejos de ser humano, era profundo, gutural, como si algo extraño estuviera usando su garganta como un instrumento. Trató de levantarse de la cama, pero sus manos se aferraron a las sábanas con tal fuerza que parecía que se las iba a desgarrar. De repente, sus ojos volvieron a ser normales, pero su expresión cambió. Había una maldad palpable en su rostro, y cuando me miró, sus ojos destilaban una furia indescriptible. «Vete de aquí», gritó con una voz que no era la suya. Su tono era tan lleno de ira que me estremecí. El monitor empezó a sonar descontroladamente. Las alarmas se activaron, pero nadie podía acercarse. El hombre comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez las palabras eran claras, directas y aterradoras. «Estoy aquí atrapado, pero no por mucho tiempo. No tienes idea de lo que va a suceder». La enfermera que estaba a mi lado, Sandra, intentó sujetarlo para administrarle una dosis extra de sedante. Pero tan pronto como tocó su brazo, el hombre la miró con una expresión de pura maldad. «No me toques, maldita», dijo en un susurro tan bajo que ni siquiera pude entenderlo, pero el temor en su voz era evidente. Aterrados, llamamos a un especialista en neurología, pero antes de que pudiera llegar, la situación empeoró. De repente, el paciente comenzó a retorcerse en su cama. Sus huesos crujieron con un sonido inhumano y una sombra oscura pareció envolverlo, como si una fuerza invisible estuviera apoderándose de él. Su cuerpo, que antes parecía débil, ahora era una figura contorsionada, incapaz de moverse de una manera natural. A medida que se retorcía, las luces de la habitación comenzaron a parpadear. Pensamos que podría haber un cortocircuito, pero el miedo que nos invadió era mucho más grande. En ese instante,
El paciente dejó de moverse y se quedó quieto. La habitación quedó en silencio absoluto. Las luces brillaban intensamente, casi cegadoras. La tensión era insoportable. Sandra y yo estábamos temblando, incapaces de hacer nada. De repente, el paciente habló, pero no con su voz. La voz que salió de su boca era más profunda, más grave, casi como un eco. ¿Qué les he dicho? Soy el que vino antes. Yo nunca me iré. En ese momento, el monitor dejó de sonar y su corazón dejó de latir. Estábamos seguros de que había muerto. Sin embargo, lo que ocurrió después fue aún más desconcertante. El cuerpo del hombre se levantó de la cama por completo, sin que nadie lo tocara. En cuestión de segundos se sentó con los ojos en blanco nuevamente y de nuevo habló en esa voz extraña. ¿Creen que me iré tan fácil?, dijo, y su risa era aterradora, como si el sonido proviniera de algún otro lugar, como si un ser de otro plano estuviera tomando su lugar. Intentamos estabilizarlo, pero las luces de la habitación parpadearon una vez más, y el hombre desapareció, dejando solo su cama vacía. Nos miramos entre nosotras, aterradas y sin saber qué hacer. El doctor, que llegó minutos después, no encontró ningún signo de lo que habíamos presenciado. El paciente, como si nada hubiera ocurrido, estaba acostado tranquilamente, respirando con normalidad, sin recuerdos de lo que sucedió. Lo que más me desconcierta es que, al revisarlo nuevamente, sus signos vitales estaban perfectos, como si nunca hubiera estado en peligro. Pero algo cambió esa noche. El hospital, que antes era solo un lugar donde los enfermos eran atendidos, se transformó en algo más oscuro para mí. No sé si lo que vimos esa noche fue una alucinación colectiva o si realmente estábamos frente a algo mucho más siniestro. Los días siguientes fueron normales, pero yo no pude dejar de pensar en el paciente y su extraña desaparición. El médico nos dijo que nunca se había explicado cómo o por qué ocurrió, pero cada vez que cierro los ojos, lo veo. Ese hombre no se fue. Algo de él se quedó en ese hospital, y ahora siento su presencia en cada rincón de ese lugar. A veces, en medio de la noche, cuando las luces se apagan y todo queda en silencio, siento esa misma presión en el aire, esa voz, y me pregunto si algún día volverá. Mi nombre es Javier y soy paramédico en una unidad de emergencias. Llevo más de 5 años trabajando en el turno nocturno, y aunque la mayoría de mis compañeros me dicen que me he acostumbrado a lo macabro y a lo extraño, hay cosas que, incluso después de todo este tiempo, siguen siendo imposibles de explicar. La noche del 14 de abril de 2018 fue una de esas noches. Era una madrugada fría y lluviosa. Las luces del hospital parpadeaban constantemente debido a la tormenta, y las calles, normalmente atestadas, estaban vacías, como si todo el mundo hubiera decidido permanecer en casa. Nos habían asignado un par de emergencias menores durante las primeras horas del turno, pero nada que pudiera desbordarnos. Todo parecía tranquilo hasta que recibimos una llamada. Un hombre de unos 45 años había sufrido un accidente en su hogar. Había caído en la ducha y se golpeó la cabeza contra el suelo, perdiendo el conocimiento brevemente. Cuando llegamos, el lugar estaba en silencio, más de lo que una casa normalmente estaría en una noche común. El paciente estaba en la sala de estar, sentado en el sofá, visiblemente aturdido pero consciente. Nos explicó que había caído por un resbalón, y aunque no estaba sangrando, sí tenía un golpe considerable en la parte posterior de la cabeza. Lo transportamos al hospital de inmediato. Fue una operación rutinaria, todo parecía estar bajo control, pero cuando entramos en la sala de urgencias,
y el doctor revisó su historial médico, notamos algo extraño. El hombre tenía antecedentes de salud mental, pero lo más desconcertante era su diagnóstico previo: alucinaciones nocturnas. No me preocupé demasiado en ese momento, ya que no era la primera vez que tratábamos con pacientes que presentaban episodios de delirios, pero algo en el ambiente, una sensación extraña que no lograba ubicar, me comenzó a incomodar. Durante las primeras horas, el paciente estuvo tranquilo. Lo conectaron a un monitor para evaluar su condición y las enfermeras se encargaron de administrarle los analgésicos. Pero algo raro ocurrió alrededor de las 3 a.m. Cuando entré a la sala para revisar los monitores, noté que la puerta estaba entreabierta. Me aproximé con cautela y fue entonces cuando escuché algo. No era el sonido del respirador o el zumbido normal de los aparatos. Era como si alguien susurrara. No vi a nadie en el pasillo, así que asumí que era producto de la fatiga o tal vez mi mente jugando trucos. Al entrar en la habitación del paciente, lo vi sentado en la cama. Sin embargo, sus ojos no estaban abiertos. Estaba totalmente inmóvil, casi como si hubiera muerto. Me acerqué a él, pensaba que tal vez había sufrido una parada cardíaca, pero cuando me incliné para revisarlo, sentí una brisa fría. Me separé rápidamente, no por el frío, sino por la presencia que sentí. Algo no estaba bien. De repente, el paciente comenzó a moverse lentamente, y cuando abrió los ojos, no vi los ojos del mismo hombre que había tratado anteriormente. Eran ojos completamente oscuros, sin pupilas, como si estuviera mirando hacia adentro de sí mismo, en un espacio vacío y oscuro. Su respiración se tornó errática, casi desesperada. «¿Qué me haces?», susurró con voz rasposa. Intenté calmarlo, pero antes de que pudiera reaccionar, las luces de la habitación se apagaron por completo. El ventilador del techo dejó de funcionar y todo se sumió en una oscuridad profunda. Llamé al personal, pero la llamada no pasó. Miré el monitor y noté que las señales vitales del paciente se habían detenido. El pánico comenzó a inundarme. Decidí irme a buscar ayuda, pero antes de que pudiera dar un solo paso, algo me detuvo. Un sonido, un ruido sordo, provenía de la cama. Miré hacia allí y el paciente, o lo que quedaba de él, ya no estaba. Su cama estaba vacía, las sábanas arrugadas como si nunca hubiera estado allí. La puerta estaba cerrada con llave y no había ventanas abiertas. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Grité, buscando a mis compañeros, pero nadie respondió. El pasillo estaba completamente vacío. Aterrorizado, volví a revisar la habitación, buscando cualquier señal de él, pero fue en ese momento cuando lo vi. Estaba de pie en la esquina, observándome en silencio, sus ojos ahora completamente vacíos. «¿Qué me has hecho?», susurró nuevamente, esta vez con una voz más profunda, un tono gutural que no pertenecía a un ser humano. En ese instante, las luces de la sala se encendieron de golpe y el paciente desapareció. No en un sentido metafísico, sino que simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El hospital se llenó de personal en cuestión de minutos. Me sentí completamente desorientado, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Busqué en todas partes, pero no había rastro del hombre. En su lugar encontré las sábanas manchadas de sangre y un pequeño charco que se fue evaporando. La policía no encontró pruebas de que algo extraño hubiera sucedido. El hospital reportó que el paciente había sido dado de alta por la mañana y nadie parecía recordar haberlo visto en la sala de urgencias. Solo yo sabía lo que había pasado esa noche y aunque no pude encontrar respuestas, no pude evitar pensar en lo que dijo el hombre antes de desaparecer. La oscuridad nunca olvida.
Aún me pregunto qué fue lo que vi esa noche. Si fue una alucinación, un sueño o algo mucho más oscuro y antiguo.